Si crees esto sobre el dinero, nunca serás libre. Durante años nos han repetido una idea sobre el dinero, una idea que parece lógica, que parece responsable, que incluso suena inteligente, pero esa idea es exactamente la razón por la que millones de personas trabajan toda su vida, y aún así, nunca llegan a ser libres. No es falta de esfuerzo, no es falta de talento, ni siquiera es falta de oportunidades. Es una creencia, una idea tan profundamente instalada en nuestra mente que casi nadie se detiene a cuestionarla. La aprendimos en casa, la reforzó la escuela, la repite la sociedad. Y el problema es este: si sigues creyendo esa idea sobre el dinero, tu vida financiera tendrá un techo invisible que nunca podrás romper. En este episodio de Código Millonario, vamos a desmontar esa mentira. No desde la motivación, sino desde la psicología del dinero. Porque la verdadera libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, empieza cuando dejas de pensar como todos los demás. Capítulo 1. La creencia. Que nadie cuestiona. Si observas con atención la vida de la mayoría de las personas, notarás que casi todas siguen el mismo camino. Un camino que parece lógico, un camino que parece responsable, un camino que rara vez se cuestiona. Desde pequeños nos enseñan una fórmula muy simple para construir nuestra vida financiera. Primero estudiar, después trabajar, luego ganar dinero y con el tiempo vivir mejor. Es una secuencia que suena razonable, incluso parece inevitable. La escuchamos en casa, la repetían nuestros maestros, la vemos reflejada en la vida de casi todos los adultos que conocemos. Estudia para tener un buen trabajo, consigue un buen trabajo para ganar dinero, y gana dinero para vivir tranquilo. Durante mucho tiempo esa fórmula parece funcionar. Terminas la escuela, consigues tu primer empleo, empiezas a ganar dinero, y durante un momento todo parece ir en la dirección correcta. Pero si observas con un poco más de distancia, algo extraño empieza a aparecer, porque pasan los años, las personas siguen trabajando, siguen esforzándose, siguen intentando mejorar su situación económica, pero la libertad nunca llega. Millones de personas trabajan durante 20, 30 o incluso 40 años, y aún así siguen dependiendo completamente de su próximo salario, siguen dependiendo de su próximo contrato, siguen dependiendo de su próxima oportunidad laboral. El esfuerzo está ahí, la disciplina está ahí, incluso el talento muchas veces está ahí, pero la independencia financiera casi nunca aparece. Y aquí es donde surge una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacer. ¿Qué pasaría si la fórmula que todos seguimos no estuviera diseñada para producir libertad? ¿Qué pasaría si esa fórmula estuviera diseñada simplemente para mantenernos funcionando dentro del sistema? Porque si observas con atención, la mayoría de las personas no está siguiendo un plan de libertad financiera. Está siguiendo algo muy distinto. Un plan de supervivencia prolongada. Un plan donde el objetivo no es dejar de depender del dinero. El objetivo es simplemente seguir ganándolo, año tras año, década tras década, sin cuestionar demasiado el modelo, sin detenerse a pensar si existe otra forma de organizar la vida económica. Y el problema no es que las personas sean ingenuas. El problema es que esta forma de pensar se vuelve tan normal que deja de parecer una elección, se convierte en una verdad, en una regla invisible, en algo que simplemente es así. Pero cuando una idea se vuelve incuestionable, también se vuelve peligrosa, porque deja de examinarse, deja de analizarse, deja de evolucionar, y la relación que la mayoría de las personas tiene con el dinero nace exactamente ahí. En una creencia que nunca fue revisada, una creencia que nunca fue sometida a duda, una creencia que se acepta simplemente porque todos los demás también la aceptan. Pero hay algo importante que debes entender. Las creencias que gobiernan tu vida financiera no siempre son evidentes, no siempre aparecen como pensamientos claros. A veces funcionan como reglas silenciosas que guían tus decisiones sin que te des cuenta. Reglas que determinan cuánto trabajas, cómo gastas, qué consideras éxito y qué tipo de vida crees que es posible para ti. Cuando una sociedad entera comparte la misma creencia sobre el dinero, esa creencia se convierte en cultura, y cuando algo se vuelve cultura, deja de parecer una opinión. Empieza a parecer una realidad inevitable. Pero aquí está la paradoja. Si el modelo realmente produjera libertad, la libertad sería común. Sin embargo, lo que vemos en el mundo es algo muy diferente. Vemos personas cansadas, personas estresadas, personas que trabajan más cada año para mantener exactamente el mismo nivel de estabilidad. Vemos vidas enteras organizadas alrededor del próximo ingreso, la próxima factura, el próximo aumento, la próxima oportunidad. No es un problema de falta de esfuerzo, es un problema de diseño, porque cuando una fórmula no produce el resultado que promete, el problema no es la persona que la sigue, el problema es la fórmula, y durante décadas, muy pocas personas se han detenido a cuestionarla. Muy pocas se han preguntado si el camino que todos recorren
realmente lleva a la libertad que todos dicen querer. Tal vez la verdadera pregunta no es cuánto dinero puedes ganar en tu vida. Tal vez la verdadera pregunta es algo mucho más incómodo. La forma en que estás ganando dinero, ¿alguna vez te permitirá dejar de depender de él? Porque si la respuesta es no, entonces no estás siguiendo un plan de libertad. Estás siguiendo un plan de dependencia prolongada. Una dependencia organizada, socialmente aceptada, pero dependencia al final. Y aquí aparece una verdad que incomoda a muchas personas. La sociedad nunca se organizó para enseñarte a ser libre con el dinero. Se organizó para enseñarte a participar en el sistema económico, para trabajar, para producir, para mantener el flujo en movimiento, pero no necesariamente para salir de él. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar en tu forma de ver el mundo. Empiezas a observar las reglas con más distancia. Empiezas a notar patrones que antes parecían normales. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las decisiones financieras que tomamos nacen de ideas que nunca elegimos conscientemente. Simplemente las heredamos. Y cuando una idea heredada gobierna tu vida, también limita lo que crees posible. Por eso este episodio no empieza hablando de dinero, empieza hablando de creencias. Porque antes de transformar tu realidad financiera, necesitas examinar la estructura mental que la sostiene. Y esa estructura comienza con una idea muy simple. Una idea que millones de personas aceptan sin cuestionar. Una idea que parece responsable, pero que en realidad puede convertirse en una de las mayores limitaciones de tu vida. Porque la sociedad no te enseñó a ser libre con el dinero, te enseñó a depender de él. Capítulo 2. El error. De confundir. Ingreso con libertad. Hay una idea que domina la forma en que la mayoría de las personas piensa sobre el dinero. Una idea tan extendida que casi nadie la cuestiona. La idea es simple. Si tienes problemas financieros, es porque no estás ganando suficiente dinero. Por lo tanto, la solución parece evidente. Ganar más, trabajar más horas, buscar ascensos, cambiar de empleo, aumentar el ingreso. Durante décadas, esta ha sido la estrategia principal que millones de personas utilizan para mejorar su vida financiera. Y en cierta medida, funciona. Cuando ganas más dinero, puedes pagar más cosas, puedes mejorar tu estilo de vida, puedes sentir una sensación temporal de progreso. Pero aquí es donde aparece una paradoja que muchas personas descubren demasiado tarde, porque ganar más dinero no siempre significa tener más libertad. De hecho, en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. A medida que el ingreso aumenta, también aumenta la dependencia. Observa algunos ejemplos. Profesionales altamente cualificados que ganan salarios muy elevados, médicos, abogados, consultores, directivos, personas que, en teoría, han alcanzado el éxito económico, pero cuya agenda está completamente ocupada durante meses. Cada hora de su día está comprometida. Cada decisión importante depende de su trabajo. Cada ingreso depende de su presencia constante. Si dejan de trabajar, el dinero se detiene. Y cuando el dinero se detiene, su estilo de vida también se detiene. En apariencia tienen riqueza, pero en la práctica siguen dependiendo del mismo mecanismo básico. Intercambiar tiempo por dinero. Ahora piensa en otro tipo de ejemplo. Empresarios que generan ingresos importantes, negocios que producen grandes cantidades de dinero, pero que al mismo tiempo viven en un estado permanente de presión, responsabilidades constantes, decisiones urgentes, problemas operativos, clientes, equipos, competidores. La empresa genera dinero, pero la empresa también exige atención constante. Y cuando una estructura depende completamente de tu presencia, esa estructura no te pertenece realmente. Tú le perteneces a ella. Incluso en los niveles más altos de ingreso aparece el mismo fenómeno. Ejecutivos con salarios millonarios, bonificaciones enormes, prestigio profesional, pero agendas que no les permiten desconectarse, teléfonos que suenan a cualquier hora, responsabilidades que no terminan nunca. Vidas organizadas alrededor de la próxima decisión empresarial. Si observas con atención, notarás algo interesante. En todos estos casos hay dinero. A veces mucho dinero, pero la libertad sigue siendo limitada, porque el ingreso, por sí solo, no elimina la dependencia, solo cambia su escala. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera aparece cuando el ingreso alcanza cierto nivel, pero la realidad es que la libertad financiera no depende únicamente de cuánto dinero ganas, depende de algo mucho más profundo, depende de la estructura que sostiene ese ingreso. Si el dinero solo aparece cuando trabajas, entonces el trabajo sigue siendo obligatorio, y cuando algo es obligatorio, la libertad es parcial. Puedes ganar 100,000, 200,000, 1,000,000 al año, pero si necesitas seguir trabajando constantemente para sostener ese flujo, la dependencia sigue existiendo,
solo cambia el tamaño del número. Este es uno de los errores conceptuales más importantes en la educación financiera tradicional: confundir ingresos altos con libertad financiera. Pero la libertad financiera no es un número, es una condición en la que tu vida no depende exclusivamente de tu próxima actividad económica, donde el dinero puede seguir existiendo incluso cuando tú no estás produciéndolo activamente. Cuando empiezas a entender esta diferencia, tu perspectiva sobre el dinero cambia por completo. La pregunta deja de ser ¿cuánto dinero puedo ganar? Y empieza a ser algo mucho más interesante. ¿De qué depende ese dinero? ¿Depende de mi tiempo? ¿Depende de mi presencia? ¿Depende de mi energía diaria? ¿O existe una estructura que puede sostenerlo incluso cuando yo no estoy trabajando activamente? Porque el objetivo real de la libertad financiera no es simplemente ganar más dinero. El objetivo es reducir el nivel de dependencia que tu vida tiene respecto a ese ingreso, y esa diferencia cambia todo. Personas con ingresos modestos pueden construir estructuras relativamente estables, mientras que personas con ingresos enormes pueden vivir atrapadas en sistemas extremadamente frágiles. Todo depende de la relación entre el dinero y la dependencia. Cuando el ingreso depende completamente de tu esfuerzo constante, tu vida económica se vuelve vulnerable. Cuando el ingreso tiene estructuras que lo sostienen, la libertad empieza a aparecer. Por eso, la riqueza no se define únicamente por cuánto dinero entra en tu cuenta. Se define por cuánto depende tu vida de seguir produciendo ese dinero. Y aquí aparece una verdad que muchas personas descubren después de décadas de trabajo. No es libre quien gana más dinero, es libre quien no depende de seguir ganándolo para vivir. Capítulo 3. La trampa invisible del sistema. Hay algo curioso en la forma en que la mayoría de las personas organiza su vida económica. Casi todos seguimos el mismo camino: estudiar, conseguir un empleo, trabajar durante décadas, esperar que con el tiempo las cosas mejoren. Y lo más interesante es que este modelo rara vez se cuestiona, no porque sea perfecto, sino porque es el único que la mayoría conoce. Pero para entender realmente nuestra relación con el dinero, necesitamos observar algo más profundo. Necesitamos observar el sistema que dio origen a ese modelo. Durante más de un siglo, la educación moderna ha tenido un objetivo muy claro: preparar personas para participar en la economía, aprender habilidades, desarrollar disciplina, adquirir conocimientos, pero casi siempre con un propósito específico: conseguir empleo. La mayoría de las personas pasa entre 15 y 20 años preparándose para entrar al mercado laboral. Aprenden matemáticas, aprenden historia, aprenden ciencias, pero rara vez aprenden cómo funciona realmente el dinero. Rara vez aprenden cómo construir independencia financiera. Rara vez aprenden cómo diseñar sistemas que generen ingresos sin depender completamente de su tiempo. En cambio, aprenden algo mucho más específico. Aprenden a trabajar bien, aprenden a cumplir horarios, aprenden a responder a estructuras organizadas, aprenden a formar parte de un sistema productivo. Y una vez que entran en ese sistema, aparece otro elemento cultural muy poderoso: la cultura del trabajo constante. En muchas sociedades modernas, trabajar mucho no solo es una necesidad económica, también se convierte en una señal de valor personal. Las personas que trabajan largas horas son admiradas. Las agendas llenas se interpretan como éxito. El cansancio se convierte casi en una medalla. Frases como «estoy muy ocupado», «no tengo tiempo para nada», «trabajo todo el día», empiezan a sonar como señales de importancia, como si la intensidad del trabajo fuera una prueba directa de valor. Poco a poco, sin darnos cuenta, se forma una ecuación mental muy poderosa. Más trabajo significa más valor, más esfuerzo significa más mérito, más ocupación significa más importancia. Y cuando esa ecuación se instala profundamente en nuestra mente, empieza a influir en todas nuestras decisiones económicas. Las personas no solo trabajan para ganar dinero, trabajan para sentirse valiosas, trabajan para sentirse útiles, trabajan para sentirse reconocidas. Pero aquí aparece una consecuencia silenciosa de este modelo. Cuando el valor personal se vincula directamente con el trabajo constante, la dependencia económica se vuelve invisible, porque si el trabajo define tu valor, dejar de trabajar empieza a parecer peligroso, incluso cuando económicamente sería posible hacerlo. Este modelo produce una forma muy específica de vida financiera, una vida donde el tiempo se intercambia constantemente por dinero. Cada hora tiene un precio, cada actividad tiene una recompensa económica, cada esfuerzo tiene una compensación. En apariencia, este sistema funciona, produce ingresos, produce estabilidad, produce crecimiento económico, pero también produce una estructura muy particular,
una estructura donde el ingreso depende casi completamente de la actividad constante. Si la actividad se detiene, el ingreso se detiene. Si el trabajo desaparece, el dinero desaparece. En otras palabras, produce vidas económicamente activas, pero estructuralmente dependientes. Personas que trabajan mucho, que producen mucho, que generan valor económico, pero cuya estabilidad depende permanentemente de seguir participando en el sistema. Y aquí es importante aclarar algo. La trampa no es el trabajo. El trabajo puede ser valioso, puede ser creativo, puede ser significativo, puede ser una fuente de orgullo y realización. El problema aparece cuando el trabajo se convierte en el único mecanismo para generar ingresos, cuando toda la estructura financiera de una persona depende exclusivamente de su actividad diaria, porque en ese punto el trabajo deja de ser una elección, se convierte en una obligación permanente, y cuando algo es permanente, la libertad desaparece lentamente. El sistema económico moderno no necesariamente está diseñado para crear independencia financiera masiva. Está diseñado para mantener el flujo productivo en movimiento, para producir bienes, para ofrecer servicios, para sostener el funcionamiento de la economía. Y para que ese sistema funcione, necesita algo muy específico: personas trabajando, personas participando, personas produciendo. No necesita necesariamente que cada persona alcance independencia financiera. Necesita que la mayoría siga contribuyendo al sistema productivo. Por eso, muchas de las reglas culturales que heredamos sobre el dinero están orientadas hacia la actividad constante. Trabaja duro, esfuérzate más, sé productivo, haz más, corre más rápido. Pero muy pocas de esas reglas nos enseñan algo diferente. Cómo construir estructuras que reduzcan la dependencia. Cómo diseñar sistemas que generen estabilidad. Cómo transformar el dinero en una herramienta de libertad. Porque esas preguntas no pertenecen al mundo del empleo, pertenecen al mundo del diseño financiero. Y ese mundo rara vez aparece en la educación tradicional. Cuando empiezas a observar estas dinámicas con más claridad, entiendes algo importante. El sistema económico no necesita necesariamente que seas rico, necesita que sigas trabajando. Capítulo 4. El cambio de paradigma. Cuando una persona empieza a cuestionar su relación con el dinero, algo muy interesante ocurre. Las preguntas cambian. Durante la mayor parte de la vida, la pregunta principal suele ser muy simple: ¿cómo puedo ganar más dinero? Es una pregunta lógica. Tiene sentido. La sociedad entera parece organizada alrededor de ella. Las personas buscan mejores empleos, buscan ascensos, buscan oportunidades que aumenten su ingreso. Pero hay un momento, normalmente después de algunos años de experiencia en el mundo real, en el que muchas personas empiezan a notar algo extraño. Ganar más dinero no siempre resuelve el problema. A veces, incluso lo complica. Más ingresos pueden traer más responsabilidades, más gastos, más presión, más compromisos. Y poco a poco aparece una sospecha silenciosa. Tal vez la pregunta original no era la correcta. Tal vez la verdadera pregunta nunca fue ¿cuánto dinero puedes ganar? Tal vez la verdadera pregunta es otra: ¿cómo puedes diseñar una vida donde el dinero no controle tu tiempo? Cuando esta pregunta aparece por primera vez, algo cambia en la forma de observar el mundo económico, porque de repente el foco deja de estar en el ingreso y empieza a estar en la estructura. La libertad financiera no se construye únicamente aumentando ingresos, se construye diseñando sistemas que separan el dinero de tu presencia constante, sistemas que permiten que el valor siga fluyendo incluso cuando tú no estás produciendo activamente. Este cambio de perspectiva introduce una idea muy importante. La libertad no es un accidente. La libertad es una estructura. Las personas que alcanzan cierto nivel de independencia financiera no necesariamente son las que trabajan más duro. Ni siquiera siempre son las que ganan más dinero al principio. Muchas veces son las que entienden antes una diferencia fundamental. Entienden que el dinero necesita servir a un sistema, no a una actividad aislada. Cuando el dinero depende únicamente de una actividad, esa actividad se vuelve indispensable. Pero cuando el dinero forma parte de un sistema, la dependencia empieza a disminuir. Un sistema puede ser muchas cosas. Puede ser una inversión. Puede ser una empresa diseñada para funcionar sin la presencia constante del fundador. Puede ser una estructura financiera que genera ingresos de forma relativamente autónoma. Lo importante no es el tipo de sistema. Lo importante es la lógica detrás de él. Crear una relación con el dinero donde la estabilidad no dependa exclusivamente de tu esfuerzo diario. Aquí aparece otra confusión común. Muchas personas creen que el objetivo de la libertad financiera es trabajar menos, pero esa idea también puede ser engañosa. Las personas verdaderamente libres económicamente muchas veces trabajan mucho, a veces incluso más que antes. Pero hay una diferencia fundamental.
Su trabajo no es obligatorio, es opcional. Trabajan porque quieren construir, porque quieren crear, porque quieren expandir algo que consideran valioso. No trabajan porque su vida dependa de hacerlo todos los días. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia del trabajo. El esfuerzo deja de sentirse como una carga permanente, se convierte en una elección. Cuando entiendes esto, aparece una nueva forma de pensar sobre tu futuro económico. El objetivo no es necesariamente trabajar menos hoy. El objetivo es dejar de depender del trabajo mañana. Eso implica tomar decisiones diferentes. Implica pensar en horizontes más largos. Implica dedicar tiempo no solo a producir ingresos inmediatos, sino también a construir estructuras que produzcan estabilidad futura. Muchas personas pasan décadas optimizando su capacidad de trabajar, mejoran sus habilidades, aumentan su productividad, aprenden a gestionar mejor su tiempo, pero muy pocas dedican la misma energía a diseñar sistemas financieros. Muy pocas se preguntan cómo transformar el dinero que ganan hoy en estructuras que reduzcan su dependencia mañana. Y sin ese cambio de enfoque, el ciclo del trabajo constante se repite indefinidamente. Ingresos, gastos, esfuerzo, más ingresos, más gastos, más esfuerzo, año tras año, década tras década. El cambio de paradigma ocurre cuando una persona empieza a pensar de otra manera, cuando entiende que la libertad financiera no es un evento repentino, es un proceso de diseño, un proceso donde cada decisión económica puede acercarte o alejarte de una vida con mayor autonomía. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de talento extraordinario, es principalmente una cuestión de estructura, y cuando comienzas a construir esa estructura, incluso pequeños cambios pueden producir grandes efectos con el tiempo, porque el dinero, cuando está bien organizado, puede convertirse en algo más que un medio de intercambio. Puede convertirse en una herramienta de libertad, pero para que eso ocurra, primero debes abandonar una idea muy común, la idea de que el esfuerzo por sí solo resolverá tu vida financiera. El esfuerzo es importante, pero el esfuerzo sin diseño solo produce más esfuerzo. Por eso las personas verdaderamente libres no son necesariamente las que trabajan menos, son las que trabajan dentro de sistemas que no dependen completamente de ellas. Las personas libres no trabajan menos. Trabajan en sistemas que no dependen de ellos. Capítulo 5. La nueva forma de pensar el dinero. Después de entender cómo funcionan las creencias sobre el dinero, después de observar la diferencia entre ingreso y libertad, y después de reconocer cómo el sistema económico empuja a muchas personas hacia la dependencia, aparece una pregunta inevitable: si la mayoría de las ideas que hemos heredado sobre el dinero no conducen realmente a la libertad, entonces, ¿cómo deberíamos empezar a pensar sobre el dinero? Porque cualquier transformación real comienza siempre en el mismo lugar, en la forma en que interpretamos el mundo. Las decisiones financieras que tomamos todos los días, dónde trabajar, cuánto gastar, cuánto ahorrar, cómo invertir, no nacen al azar. Nacen de nuestras creencias, de las reglas invisibles que usamos para entender la vida económica. Por eso, si quieres cambiar tu futuro financiero, no basta con cambiar tus acciones. Primero necesitas cuestionar algunas de las ideas que han guiado tus decisiones hasta ahora. Hay 3 ideas particularmente poderosas que vale la pena examinar con cuidado. La primera es esta: la idea de que trabajar más es la única forma de prosperar. Durante generaciones se ha repetido una narrativa muy clara. Si quieres mejorar tu vida financiera, trabaja más duro, trabaja más horas, haz más esfuerzo. Y en muchos casos, el esfuerzo produce resultados. Pero el problema aparece cuando el esfuerzo se convierte en la única estrategia disponible, cuando toda tu capacidad de generar ingresos depende exclusivamente de cuánto puedes trabajar, porque el tiempo es limitado, la energía es limitada, la vida misma es limitada. Y si el crecimiento financiero depende únicamente de aumentar el esfuerzo, tarde o temprano ese modelo encuentra un límite. La segunda idea que merece ser cuestionada es otra muy común, la idea de que el salario representa estabilidad. Durante mucho tiempo el empleo ha sido presentado como la forma más segura de obtener ingresos. Un salario regular, una estructura estable, una organización que respalda tu trabajo. Pero cuando observamos el mundo económico con más atención, descubrimos que la estabilidad del salario depende de muchas variables que no controlamos. La salud de una empresa, las decisiones de un director, los cambios del mercado, las transformaciones tecnológicas, incluso las crisis globales. El salario puede ofrecer estabilidad temporal, pero no necesariamente independencia. Y la tercera idea que vale la pena reconsiderar es quizás la más profunda, la idea de que el dinero es el objetivo.
Muchas personas organizan su vida entera alrededor de esta meta: ganar más dinero, acumular más dinero, conseguir más dinero. Pero cuando el dinero se convierte en el objetivo final, algo importante se pierde en el camino, porque el dinero, por sí mismo, no es el propósito de una vida. El dinero es una herramienta que puede ayudarte a construir ciertas experiencias, cierta seguridad, cierta libertad. Pero una herramienta no es el destino, es simplemente el medio. Cuando empiezas a ver el dinero de esta manera, la estructura completa cambia. La nueva forma de pensar el dinero se organiza alrededor de tres ideas diferentes. Primero, el dinero es una herramienta, no es un símbolo de valor personal. No es una medida absoluta de éxito, es simplemente un recurso que puede utilizarse para construir ciertas condiciones de vida. Segundo, la libertad es el verdadero objetivo, no la libertad entendida como ausencia total de trabajo, sino la libertad entendida como autonomía, la capacidad de decidir cómo utilizar tu tiempo, la capacidad de elegir en qué proyectos participar, la capacidad de vivir sin depender completamente de una sola fuente de ingresos. Y tercero, el sistema es el camino. La libertad financiera no aparece simplemente acumulando dinero, aparece construyendo estructuras. Estructuras que convierten el dinero en estabilidad, estructuras que reducen la dependencia, estructuras que permiten que el valor continúe fluyendo incluso cuando tu atención está en otros lugares. Cuando estas tres ideas empiezan a guiar tu forma de pensar, la relación con el dinero se transforma, las decisiones se vuelven más estratégicas, el horizonte se vuelve más largo, y cada movimiento financiero deja de ser una reacción inmediata. Empieza a convertirse en parte de un diseño más grande, un diseño orientado hacia la autonomía, hacia la estabilidad, hacia la libertad. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando ganar más dinero. Cambian de trabajo, buscan mejores oportunidades, persiguen ingresos más altos, pero muy pocas se detienen a hacer una pregunta diferente, una pregunta mucho más profunda. ¿La forma en que estoy ganando dinero realmente puede llevarme a la libertad algún día? Porque esa pregunta cambia todo. Cambia la forma en que observas el trabajo, cambia la forma en que observas el tiempo, cambia la forma en que observas el dinero, y cuando esa transformación ocurre, algo importante empieza a tomar forma. La posibilidad de diseñar una vida económica diferente. Una vida donde el dinero deje de ser una cadena invisible y empiece a convertirse en una herramienta de libertad. Porque al final, la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando entiendes cómo funciona realmente.